Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un tema que creo que resonará con muchos de ustedes, porque vamos a hablar de algo muy humano, muy real y a veces muy doloroso, el orgullo y cómo puede afectar nuestras relaciones, incluso hasta el punto de costarnos el amor de nuestra vida. Sí, hoy vamos a sumergirnos en la confesión más dura de Kerem Bürsin sobre ese tema, un tema que a todos, en algún momento, nos toca de cerca. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del espectáculo, las historias de amor y desamor de las celebridades, y las reflexiones sobre la vida, por favor, suscríbanse a mi canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos al vídeo. Kerem Bürsin, un nombre que resuena en el mundo del espectáculo, especialmente en el corazón de muchísimas fanáticas. No solo por su innegable talento actoral, sino también por su carisma y, claro, por su vida amorosa que siempre ha estado bajo el escrutinio público. Y es que, seamos honestos, a todos nos gusta un buen drama romántico, especialmente cuando involucra a personas que admiramos. Ahora bien, el título de este vídeo es bastante revelador: Kerem Bürsin, mi orgullo me costó el amor de mi vida. Su confesión más dura. Intrigante, ¿verdad? Sé que muchos están pensando en su relación con Hande Erçel, la pareja que cautivó al mundo y que, lamentablemente, llegó a su fin. Y sí, vamos a hablar de eso, pero no solo de eso. Porque la confesión de Kerem va más allá de una relación específica, habla de un patrón, de una lucha interna, de un error que, según él mismo, ha cometido más de una vez. Kerem, en varias entrevistas, ha sido bastante abierto sobre sus inseguridades y sus defectos. Y una de las cosas que más ha resaltado es su tendencia a dejar que el orgullo tome el control. Él mismo ha admitido que en el pasado ha preferido tener la razón a ser feliz, que ha priorizado su ego a la estabilidad de sus relaciones. Y esta confesión, como pueden imaginar, es bastante impactante viniendo de una figura pública. Porque, vamos a ser sinceros, no es fácil admitir que uno ha cometido errores, especialmente cuando esos errores han tenido consecuencias dolorosas. Requiere una gran dosis de honestidad y valentía para reconocer nuestras propias fallas y asumir la responsabilidad por nuestras acciones. Y eso es precisamente lo que Kerem ha hecho. Pero, ¿a qué se refiere Kerem cuando habla de orgullo? No se trata solo de ser terco o de no querer dar el brazo a torcer en una discusión. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de esa voz interna que nos dice que somos superiores, que no necesitamos a nadie, que podemos hacerlo todos solos. Se trata de ese miedo a ser vulnerables, a mostrar nuestras debilidades, a pedir ayuda. Y ese orgullo, esa armadura que nos ponemos para protegernos del dolor, puede terminar alejando a las personas que más queremos. Porque en una relación, la vulnerabilidad es esencial. Es necesario poder mostrarse tal como uno es, con sus virtudes y sus defectos, sin miedo a ser juzgado o rechazado. Y cuando el orgullo se interpone en el camino, esa conexión se rompe. Se crea una barrera invisible pero poderosa que impide la intimidad y la confianza. Volviendo a su relación con Hande, es imposible no especular sobre el papel que pudo haber jugado el orgullo en su ruptura. Ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas y con una gran presión mediática. Es fácil imaginar que en medio de ese caos, el orgullo pudo haber surgido como un mecanismo de defensa, como una forma de protegerse del estrés y la ansiedad. En un mundo donde cada movimiento es analizado y criticado, donde la perfección es la norma no escrita, es comprensible que la vulnerabilidad se perciba como una debilidad. Pero claro, estos son solo especulaciones. Nadie sabe realmente lo que sucedió entre ellos, excepto ellos mismos. Sin embargo, la confesión de Kerem sobre su lucha con el orgullo nos da una pista sobre los posibles desafíos que enfrentaron como pareja. Podemos imaginar las discusiones donde la necesidad de tener la razón superaba la voluntad de comprender al otro. Podemos visualizar los silencios prolongados, las heridas no sanadas, los reproches silenciosos que erosionaron la base de su relación. Lo que sí es cierto es que su ruptura fue un golpe duro para muchos fans que los veían como la pareja perfecta. Y es que su química en pantalla era innegable. Su relación parecía un cuento de hadas hecho realidad. Desde el momento en que sus personajes, Serkan y Eda, se enamoraron en la serie Sen Kalkam, la audiencia quedó cautivada por su conexión.
Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno global, alimentado por las redes sociales y la prensa del corazón. Pero, como todos sabemos, la realidad a menudo es diferente de la ficción. Las relaciones en el mundo del espectáculo están sujetas a presiones únicas. La constante atención mediática a los viajes, los compromisos profesionales, la distancia física. Todos estos factores pueden poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Además, la idealización por parte de los fans puede generar expectativas poco realistas y añadir una presión adicional. Y es importante recordar que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, Kerem y Hande son personas reales, con sus propias inseguridades, sus propios problemas y sus propios demonios. Y a veces el amor no es suficiente para superar todos esos obstáculos. A veces el orgullo, el miedo y la falta de comunicación pueden eclipsar incluso los sentimientos más profundos. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la confesión de Kerem sobre su orgullo nos deja una valiosa lección. Nos recuerda que el orgullo puede ser un obstáculo importante en nuestras relaciones, que puede alejarnos de las personas que amamos y que puede costarnos la felicidad. Es un recordatorio de que la humildad y la empatía son fundamentales para construir relaciones sólidas y duraderas. Y la buena noticia es que el orgullo se puede superar. No es una sentencia de por vida. Requiere conciencia, honestidad y un esfuerzo constante por cambiar nuestros patrones de comportamiento. Requiere aprender a ser más vulnerables, a pedir ayuda cuando la necesitamos y a priorizar la felicidad de nuestros seres queridos sobre nuestro propio ego. Implica reconocer que no somos perfectos, que todos cometemos errores y que está bien pedir perdón. Kerem, al hacer esta confesión pública, ha demostrado una gran valentía y una gran madurez. Ha reconocido sus errores y ha expresado su deseo de aprender y crecer. Y eso es algo que todos podemos admirar. No es fácil exponer nuestras debilidades al mundo, especialmente cuando estamos en el ojo público. Sin embargo, al hacerlo, Kerem ha abierto un diálogo importante sobre la importancia de la humildad y la vulnerabilidad en las relaciones. Porque al final del día, todos cometemos errores. Todos tenemos nuestros propios defectos y nuestras propias inseguridades. Lo importante es aprender de esos errores, crecer como personas y esforzarnos por ser mejores cada día. Es un proceso continuo de autoevaluación y crecimiento personal. Y la historia de Kerem Bürsin nos recuerda que el amor es un regalo precioso que debemos cuidar y proteger. Y que a veces la mejor manera de hacerlo es dejar de lado nuestro orgullo y abrir nuestro corazón a la vulnerabilidad. Es un acto de valentía que puede transformar nuestras relaciones y enriquecer nuestras vidas. Ahora, hablando de vulnerabilidad, creo que este tema del orgullo toca una fibra muy sensible en todos nosotros. ¿Quién no ha sentido, alguna vez, que su orgullo le ha impedido hacer algo importante? ¿Quién no ha dejado que su ego se interponga en el camino de una relación valiosa? Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos luchado contra el orgullo. Ya sea en nuestras relaciones amorosas, familiares o profesionales, el orgullo puede ser un obstáculo para la felicidad y el crecimiento personal. Yo, por ejemplo, recuerdo una vez, bueno, esa es otra historia para otro vídeo. Lo importante es que todos, de una manera u otra, nos podemos identificar con la lucha de Kerem. Y eso es lo que hace que su confesión sea tan poderosa y tan conmovedora. Nos recuerda que no estamos solos en esta lucha y que es posible superar el orgullo y construir relaciones más auténticas y significativas. En resumen, hemos explorado la confesión más dura de Kerem Bürsin sobre cómo el orgullo le costó el amor de su vida. Hemos analizado el papel del orgullo en las relaciones y hemos aprendido valiosas lecciones sobre la vulnerabilidad, la honestidad y la importancia de dejar ir el ego. Hemos visto cómo el orgullo puede actuar como un mecanismo de defensa, pero también cómo puede sabotear nuestras relaciones y alejarnos de la felicidad. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones y sus propios patrones de comportamiento. Recuerden que el amor es un regalo precioso y que debemos cuidarlo y protegerlo a toda costa. No permitamos que el orgullo nos impida ser felices y construir relaciones sólidas y duraderas. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Alguna vez han sentido que el orgullo les ha afectado en sus relaciones? ¿Cómo han lidiado con él? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus experiencias y reflexiones sobre el tema.
Sus comentarios pueden ser de gran ayuda para otros que están lidiando con el orgullo en sus vidas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido que les guste. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, dejen que la vulnerabilidad sea su superpoder.